esta enorme dificultad de asistir a la muerte y al funeral de una parte de ti mismo que ya no va a volver a ser. Aquí unos en la cabeza, todos como círculos. Me pusieron como unos tornillos y me jalaron el cuello como a ver si por tracción se podía eliminar la lesión y finalmente me operaron. Si le soplas a las 3 pelotitas y las subes hasta arriba, te quito el maldito tubo. Y me acuerdo que yo le soplé aquello. Cuando te dicen, oye, tienes 99.9% de probabilidades de no volver a caminar. Y uno, como no es tonto, ¿qué es lo que hace? Decir yo soy el punto 1. En Farmacias del Ahorro te queremos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a este podcast de Orgullosamente Tercos. Y déjenme decirles que en esta ocasión tengo el privilegio de estar sin duda, lo puedo decir a mis 61 años de vida, con uno de los seres humanos más luminosos con la que he tenido el privilegio de tocar mi vida, contactar con su vida, convivir con él, trabajar con él. Ayer en una plática que estábamos dando ahí en el CRIT decía que si tuviera que escoger 5 personas que para mí han sido inspiradoras, pues sin duda tendría en esas 5 personas que seleccionar a quien es hoy nuestro muy querido invitado, que es Jorge Font. Bienvenido, mi querido Jorge, mi querido George. Muchas gracias, Choy. Es increíble estar aquí juntos una vez más, poder compartir, poder convivir, poder aprenderte, poder escucharte. Y gracias por aceptar esta invitación a este podcast. No, al contrario, para mí es un lujo estar contigo para todo eso que dijiste y además para algo que contigo me pasa de manera muy particular. También para sentirte, también para sentirme sentido contigo, que creo que además de aprender, de crecer, de tener como complicidades en muchas cosas, pues no sé, tengo el privilegio de poderme decir tu amigo y de sentir que en muchas ocasiones eres de las personas que siento que mi corazón late al mismo ritmo que el tuyo. Sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro. Pues, ¿te parece si empezamos? Hay tanto de qué hablar. Quisiera hablar nada y quisiera solamente ahora sí que ponerte, centrarte el balón para que remates de cabecita. Quisiera empezar esta entrevista, mi George, con el día que te conocí. Con el día que te conocí. Yo tenía, según hice mis cuentas, 25 años y tú tenías 20 años. Y estábamos empezando a organizar estos congresos de gente nueva, donde, ¿te acuerdas? Ahí en la Expo Guadalajara reuníamos, llegamos a reunir creo que alguna vez hasta 8,000 jóvenes en ese congreso. Y de repente en ese segundo congreso, yo me acuerdo que estaba de público y ya estabas tú en una mesa redonda, junto con otros 3 o 4 jóvenes en ese momento, muy prometedores, ¿no? Y de repente empezaste a hablar y dejaste mudo el auditorio con tu testimonio. Hablabas de un Jorge Font que había tenido una carrera en el esquí acuático sobresaliente. Voy a leer solamente algunos datos que en ese momento pues le compartiste a esos 8,000 jóvenes. Nadie había tenido logros como tú. Simplemente, fíjense ustedes nada más este hombre. Había roto el récord nacional y el récord latinoamericano de figuras en el 83, en el 84, en el 86 y en el 87. Había representado a México en el Campeonato Mundial de Esquí Acuático en Londres, también en el 87. Y ese mismo año, ni más ni menos que este hombre, había sido campeón mundial juvenil en la disciplina en la que él practicaba. Y después de que Jorge nos empezó a platicar de todos sus logros como esquiador acuático, de repente se hizo una especie como de silencio y
y nos empezaste a hablar de un accidente, ¿no? Un accidente que ocurrió seguramente en una fecha que debe estar muy marcada en tu vida, mi Jorge, para bien y para mal, el 8 de marzo del 88, ahí en Tequesquitengo, con una paradoja muy particular. Tú dices, estaba haciendo lo que más me gusta y sufrí un accidente. ¿Te parece si empezamos esta entrevista y nos ayudas un poco a recordar y a conocer qué fue lo que pasó ese día? Sí, fíjate que yo estaba estudiando el curso propedéutico de la carrera de medicina. Yo quería ser doctor. Entonces en ese momento tenía la posibilidad como de, digamos, de estudiar unos días de la semana y esquiar al mismo tiempo. Era un momento muy divertido. Yo esquiaba casi en una hamaca ahí en Teques y luego me ponía mi bata y me iba a la escuela a estudiar. Y bueno, en un entrenamiento me caí. ¿Por qué querías ser doctor? Nunca te he preguntado eso. Ah, fíjate. Esa sí no me la sé. Yo creo que ahí hay como varias razones. Una súper poderosa, que es como, yo creo que en mi vida ha sido marcada mucho por eso, como el poder del testimonio, porque mi abuelo era doctor. Y era una de las personas a las que me generaba una gran admiración en términos de su persona, de su personalidad, de muchas cosas, era mi abuelo. Entonces, eso sin duda. Y yo creo que por otro lado, y creo que es muy útil esa pregunta, yo creo que a toro pasado yo quería estudiar medicina porque me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, me gusta aprender y creo que la carrera de medicina es algo que tiene que ser así, te forza a estar todo el tiempo en eso. La segunda razón es porque me encanta el encuentro interpersonal. Y yo soñaba en esta conversación, en este encuentro, en un consultorio, ya sabes, la relación médico-paciente. Y la tercera razón es por vocación de servicio. Yo creo que siempre he pensado y querido tener una vida útil y poder servir a otros. Y un poco la paradoja y la parte divertida es que no soy doctor, pero creo que me dedico a trabajar en cosas que pueden tener utilidad. Eres me encanta de estudiar. Y almas. Y me encanta encontrarme con personas, ¿no? Entonces, por ahí ha sido Esa nunca te la había preguntado, mi Jorge, pero no me extraña tu respuesta. Pero a ver, regresemos a ese día. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que cambió ese día en tu vida, mi Jorge? Mira, ese día son de estas como excesos de confianza, tonterías, distracciones, donde yo me caí esquiando. No es la primera vez que esquiaba, por supuesto, y me acerqué demasiado a la orilla por ir jugando, por ir haciéndome el tonto. Se me atoró el esquí con la playa, me pegué contra la orilla del lago y se me dobló muchísimo el cuello, tuve una hiperflexión, entonces pues me rompí entre la sexta y la séptima vértebra cervicales. Y en ese momento me acuerdo que cuando abrí los ojos después de caerme, pues la mitad de mi cuerpo estaba en el agua, la otra mitad en la tierra, boca abajo, y no me podía mover. Y lo demás de esa parte, como de ese momento, yo diría, son como estos como flashazos. Yo me acuerdo de estar ahí acostado, luego me acuerdo de que me subieron en una camioneta, en una pick-up, en una tumbona de estas, y me acuerdo de ir en la carretera, por ahí en Cuernavaca hicimos una... ¿Estabas solo esquiando, mi Jorge, o Sí. estabas con alguien de la familia? Estaba mi tío Sergio, ahí me acuerdo perfecto que él me acompañó hasta Cuernavaca, me tomaron unas radiografías, luego la siguiente escena era como entrar a la puerta del hospital donde ya estaban mis papás. Me acuerdo que son de esas cosas que entré ahí con un dolor de cuello y tal, y todavía me acuerdo que, no me acuerdo si a mi mamá o a mi papá les dije, oye, porfa, avisa a la escuela que no voy a llegar porque hoy tengo examen de histología. Qué va. Y No te imaginabas lo que había pasado. No, hombre, nada. No te pasaba, pero ni remotamente por la cabeza. Nada, es un tema en que todavía ahí era como pura crisis. Me acuerdo que me raparon aquí en la cabeza, todos como círculos. Me pusieron como unos tornillos y me jalaron el cuello como a ver si por tracción se podía eliminar la lesión y finalmente me operaron. ¿Esto fue en un hospital en Tequesquitengo? No, fue aquí en México. Ah, ya te trajeron. Sí, y ahí la verdad es que
Fue una operación súper exitosa con un súper neurocirujano que luego se ha vuelto un gran amigo mío que se llama Roberto de Leo. Y me acuerdo que me operó. Yo, por supuesto, es mi versión. Afuera era desde encontrar al doctor y tal. Yo no lo sabía. Y me acuerdo que ahí hay cosas que se vuelven también, creo que útiles para quien nos pueda escuchar, Chovy. Que me acuerdo que me desperté después de la cirugía con un cuello así, con un tubo metido por la garganta. Y me acuerdo que apareció por ahí Roberto con un aparatito, con unas pelotitas. Y me dijo, así me decía, flaco malviviente, si le soplas a las 3 pelotitas y las subes hasta arriba, te quito el maldito tubo. Y me acuerdo que yo le soplé aquello y me quitó el tubo. Y un poco, ahí aprendí un poco sin darme mucha cuenta, pero lo útil y lo importante que es tener, cuando el escenario es súper negro, cuando la vida es muy complicada, estas metas de corto plazo inmediatas. Soplarle a las 3 pelotitas y que te quiten el cuello, el tubo, era lo que tocaba hacer. Y ahí fui aprendiendo lo importante que es y cómo te vuelve a ayudar a ser dueño de tu vida al tener estas metas cortitas. Oye, Jorge, dices en algunos de tus testimonios, tuve que aprender a toser, a sentarme, a lavarme los dientes, a vestirme, a peinarse. Perdóname, pero ¿cómo se aprende a toser? O sea, ¿cómo habías dejado otro cuerpo unas horas, unos minutos antes y de repente te vuelves un bebé que empieza a tratar de hacer las funciones que habías hecho tantos años de tu vida? ¿Cómo se puede volver a aprender eso, Jorge? Yo creo que ahí hay, fíjate, hay 2 partes ahí, Chovy, para mí como importantes. La primera es como esta enorme dificultad de asistir a la muerte y al funeral de una parte de ti mismo que ya no va a volver a ser. A ver, explícame un poquito eso, porque es muy fuerte. O sea, esta parte de cuando te dicen, oye, tienes 99.9% de probabilidades de no volver a caminar. Y uno, como no es tonto, ¿qué es lo que hace? Decir, yo soy el punto 1. Claro. Y así empecé yo mi rehabilitación. O sea, y eso se llama técnicamente negación. ¿Y sabes qué? Tiene mala prensa, pero es muy útil. La negación es un enorme amortiguador que te ayuda a ponerle un poquito de gradualidad a las noticias horribles y difíciles de las cosas que se perdieron y que no van a volver a ser. O sea, lo que me quieres decir es que con ese 1% que tenías de posibilidades, en ese momento te fue útil. Sí. Porque te agarraste de ahí así como arañando la esperanza. Sí, y es una especie de guerra de guerrillas. O sea, yo me fui por esa. Es decir, yo o sea, a lo mejor un poco inconscientemente, casi, pues, este doctor pues, está loco. Yo sí sé lo que va a pasar. Yo sí lo voy a lograr. Y yo sí lo voy a lograr. Y la verdad, es un problema atorarte ahí. pero en su momento a mí me sirvió y creo que también a lo largo de mi vida también me ha ayudado a empatizar con quien pueda estar ahí. Y a ser respetuoso, cuidadoso, compasivo y cariñoso con estos procesos de aceptación de circunstancias difíciles. Y pues esa parte de cómo aprender, yo te diría que hay cosas muy concretas por ejemplo, la primera vez que me sentaron, porque literalmente no podía yo, me sentaron en una silla de ruedas, y entonces te baja la presión, te pones pálido, se siente horrible. Y es como ir aprendiendo a cómo aguantarte tantito y acomodarte y luego a cómo aprender a tomar un vaso con una mano que no te hace caso. Yo pasé de ser pues el chavo que hacía trabajos de bioquímica y de histología, ya sabes, y pues luego te ponen una bata que no es de doctor, sino que es como de esas que lo dejan todo a la vista, ¿no? Sí. Y pues con una hoja y haciendo... Ya deberían de cambiarlas, porque no sé por qué a nivel mundial siguen
poniendo esas terribles batitas, ¿verdad? Y bueno, y haciendo pues, planas de rayitas, círculos para volver a aprender a tomar un plumón, en este caso, ni siquiera un lápiz, ¿no? Y volver a aprender a escribir. Y luego, pues, cómo te lavas los dientes, pues con las dos manos, y a rasurarte, a peinarte. Vestirte es un ritual ahí que bastante interesante cuando te tienes que vestir en la cama y es bastante más lento. Yo sé que y llegaremos a este punto de la entrevista, que has resignificado todo, mi Jorge. Tan es así que eres un conferencista de talla mundial, ¿no? Pero sí hubo un momento en esos días en el que esto fue una pesadilla para ti. Sin duda. Yo creo ahí, Chovy, que, a ver, desde de experiencia muy concreta, cuando estás en el hospital, a lo largo del día, entre que te toman la temperatura, te preguntan, te voltean, me acuerdo el puño percusión para sacarte las flemas porque me empezaba a dar neumonía. Entra el doctor, ya sabes, con todos sus, pues ahí entra el doctor con todos sus aprendices, ¿no? Y entonces este es un caso, no sé qué. El día no es que sea agradable, pero te distrae. La bronca horrible es cuando te dicen, lo voy a dejar un ratito, buenas noches, se apaga la luz y te quedas viendo el techo, que en el fondo no te quedas viendo el techo te acaba reflejando a ti. Esos son los momentos de desafío, esos son los momentos en los que te entra esta especie como de sensación de soledad, de nostalgia, de pregunta, de preocupación. Esos son los momentos. Y por otro lado, también yo siempre he dicho, Chovy, que un hospital, a menos de que uno sea un doctor o terapeuta o vayas a un parto, un hospital es una pesadilla. Pero las pesadillas son sueños. El problema es despertar a la realidad. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue salir del hospital. Porque en el hospital como que te sientes como todavía en un sueño, en una pesadilla, en un algo. Sales del hospital, regresas a la casa y regresas al cuarto otra vez de esta persona que ya no eres tú. Llegas al cuarto de una persona que podía alcanzar su ropa en el closet, que podía abrir la puerta, que podía... Y pues estás ahí y ya no, o sea, regresas, pero no eres el mismo. ¿Cómo puedes vivir sin ser tú mismo, Jorge? Yo creo... Hay un punto en el que nace un Jorge nuevo a partir de que muere un Jorge de antes, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a vivir? Yo creo que allí también hay una parte en la que con un trancazo de esos es como un amplificador y se amplifican tus luces y tus sombras. Y también hay cosas que cambian y hay otras que no. Y hay hay algunas en las que efectivamente el desafío grande es reinventarte, es volver a pensar cómo quiero ser. Y por otro lado, también las cosas pues, que no cambian. Y las cosas que no cambian en ti, por lo menos es pues lo que valoras, lo que te gusta, lo que es tu personalidad. Y creo que esta pregunta que dices es como esta parte de la que hablan cuando se habla de resignación, que se entiende en el muy mexicano, pues ya ni modo, ¿no? Y la verdad es que yo aprendí que resignificar en la vida es reasignar. Entonces, cuando no puedes hacer algo hacia afuera, lo que sí puedes hacer es mucho hacia adentro. Y resignificar y reasignar en tu vida los valores. Volver a pensar qué es lo que de verdad importa en la vida, qué es lo que de verdad me ayuda a florecer y qué me estorba. Y ese ajuste interior no se ve y cuesta mucho trabajo de reacomodar esas cosas. Es como si los valores se fueran moviendo y te raspan y te duelen. Pero pues es este ejercicio de poner por delante lo que te ayuda
pues a llevar una vida normal, ¿no? O sea, una vida que puedas florecer. Oye, mi Jorge, perdón que me meta más en este tema, pero le mentaste la madre a Dios, le mentaste la madre a la vida, le mentaste la vida a la mala fortuna. O sea, hubieron momentos de mucha rebeldía, de enojo, de carajo, ¿por qué me pasó esto a mí? Sí, fíjate que es un tema en el que... y no necesariamente es en el hospital, ¿eh? Porque la verdad es que con una lesión como la mía, lo que yo he aprendido es que cuando tienes un cambio de condición, digamos, pues te acompaña mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo perfecto, Chovy, así para poner un ejemplo súper concreto, un día que me acuerdo que estábamos ahí en la casa de unos amigos en Teques, ya ni siquiera de hospital, ¿no? O sea, y me acuerdo de haber tomado un vaso con agua que estaba como sudadito del frío, ya sabes. Y me acuerdo que se me resbaló y se cayó y se rompió. Y me acuerdo de haberme soltado llorando. No era por el vaso, era que esta parte de romperme yo y esta parte de pregunta de por qué yo, por qué no el de junto, el de enfrente o el de atrás. Pues claro que te la haces. Y la respuesta rápida y directa es por güey, pero esa no sirve para nada, ¿no? Y realmente a mí lo que me pasó ahí, Chovy, es que yo de repente en el hospital había un montón de gente. Yo siempre he dicho que si hubiéramos cobrado la taquilla de entrada, yo no tendría estas estrecheces financieras. Y entonces yo empecé a ver qué estaba pasando alrededor de mí, por qué había gente que salía de su camino de la vida cotidiana para estar conmigo, por qué había gente que dejaba de hacer lo que tenía que hacer ese día para estar conmigo. Y entonces son de estas cosas, Chovy, que esta idea que dicen que quien más cariño necesita es quien menos se lo merece, a mí me pasó. Yo no me merecía nada, yo era un güey amargado ahí roto, preocupado. Y había gente que estaba conmigo y que estaba dispuesto a estar conmigo. Entonces me acuerdo que lo primero que escribí fue una carta. Así, por ahí te la mando porque la tengo ahí escaneada con la letra toda garrapastrosa que me salía, que decía... La leíste en el Congreso. ¿Por qué yo? La gente responde, se lo buscó, le tocaba, las cosas así pasan. Pero la gente grande me ha enseñado a responder simplemente gracias. Gracias porque estoy vivo, porque Dios a través de mí quiere demostrar algo, por un nuevo reto en la vida, porque me doy cuenta del valor de una simple sonrisa, porque todas las semillas que he tratado de sembrar han dado fruto. Gracias porque soy yo quien está así. Soy privilegiado por estar rodeado solo de amigos grandes y siento de ellos una fuerza que antes no había tenido tiempo de sentir. Por 1,000,000 de cosas más, gracias. ¿Cuántos días después del accidente escribiste esa carta, Jorge? No me acuerdo, ha de haber sido al mes, una cosa así. Qué bárbaro. Porque, mira, pues son de estas cosas que... Es que hay gente que se lleva una vida, Jorge. Pues, hay gente que se lleva una vida sin resignificar y sin poder expresar un gracias a la vida nunca más en su vida. Pues mira, yo tengo mucha suerte. Yo ahí, alguna vez me preguntó un amigo al que quiero mucho, que tú conoces, que se llama Carlo Clérico, que está bien loco. Y alguna vez me acuerdo que en una entrevista me dijo, ¿y tú cómo saliste? Y le dije, pues mira, yo no salí, a mí me sacaron, güey. Entonces, esta sensación de deuda, de gratitud. Cuéntanos de esa hoja en blanco que tanto nos impactó a los jóvenes en ese congreso. Esa hoja que me parece que puso tu mamá en la entrada cuando no podían pasar a verte y eran como recuadros de la gente que te iba a visitar. Mira, ahí hay dos cosas que hizo mi mamá que a mí me parecen geniales. La primera era que como me dio neumonía, no podían entrar mis amigos a verme al cuarto. Entonces se le ocurrió poner un buzón. Un buzón donde mis amigos escribían y dibujaban cosas que yo en el momento oscuro, cuando se iban las enfermedades, cuando empezaba esta parte de ansiedad, abría el buzón
y yo leía lo que yo significaba para un montón de gente. Yo decía, a ver, güey, si yo lo único que he hecho es sonreír y soy dientón y sonrisa fácil, yo no tengo ningún mérito para que tantas personas escriban esto de lo que yo significo en su vida. A mí la vida me regaló la posibilidad de hacer una especie de corte de caja y de recibir ese regalo gigantesco. Y no solo era esa parte de cariño. En los primeros días de rehabilitación en mi casa, mi mamá apuntaba todas las actividades que yo tenía que tener y las cosas que necesitaba y ponía un recuadro en blanco para que mis amigos se apuntaran y me regalaran 1 hora o 2 horas o 3 horas o las que yo necesitara. Y nunca se quedó un recuadro en blanco. Y eso lo que te hace es, ¿quién soy yo, flaco dientón, que tiene a tantas personas preocupadas y ocupadas en mí? Y yo por eso estoy convencido de que soy el deudor más grande del planeta Tierra. Yo tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Sí, mi Jorge, pero dices flaco dientón y lo único que había hecho era sonreír. Lo único que habías hecho era sonreír. O sea, parece poco, pero qué regalo más grande pudiste cosechar después de haber regalado tantas sonrisas a tanto mundo. Porque yo desde que te conozco, y ya son muchos años, caramba, siempre estás sonriente, hasta digo, este cuate algún día estará triste. No, eso seguro. Pero siempre regalas una sonrisa, siempre te gana el sentido del humor, siempre tienes una broma, siempre te ríes de ti mismo, te ríes de la vida, te tomas las cosas no tan en serio para poder vivir la vida en serio. Ese eres tú. Yo creo que ahí hay 2 cosas. No hay nada en la vida más serio y más importante que el sentido del humor. O sea, no hay nada en la vida más importante que no tomarte tan en serio, porque te ayuda a tomar perspectiva, te aligera de estupideces y te ayuda dicen que quien se puede reír de sí mismo es porque confía en algo más grande que él mismo. Que puede ser Dios, la vida, la naturaleza o lo que cada quien crea. Por eso dicen que tú puedes evaluar qué tan espiritual eres en la medida en la que revises tu sentido del humor sano. Entonces, yo en ese sentido yo creo en la espiritualidad del sentido del humor. Y por otro lado, también me acuerdo, Chovy, que en algún momento mi mamá me acuerdo que me dijo, mira, mijo, a veces y muchas veces la vida nos sonríe. Pero los momentos importantes es cuando hay que sonreírle a la vida, aunque no te sonría de regreso. Y yo creo que ese es un enorme aprendizaje para mí de ser el protagonista de tu vida y decidir sonreír, aunque a veces no te sonría de regreso la existencia, porque ahí es donde se ve qué tan espiritual eres. Mi Jorge, porque la vida no siempre nos sonríe, ¿no? Y no depende de nosotros que la vida sonría, pero lo que sí depende de nosotros es que le podamos ganar con una sonrisa a la vida. Pero luego déjame entrar en otro capítulo, porque si me quedara hasta aquí y simplemente dijera, este brother tuvo un accidente terrible, queda tetrapléjico, hace lo que más le gusta, dice que tiene un exceso de confianza y tiene un accidente, y oírte hablar con ese sentido del humor, con esa serenidad, con esa sabiduría que te conozco, yo aquí podría parar la entrevista. Pero este infeliz que tengo aquí enfrente de mí, volvió a esquiar. Este infeliz volvió a esquiar. Y fíjense nada más, en el año 2000, el presidente Zedillo lo reconoció, escuchen bien, como el mejor esquiador acuático mexicano del siglo XX. O sea, chequen esto. En el 2001 logró el Campeonato Mundial de Esquí Acuático para personas con discapacidad en Australia. Después ganó 2 oros en slalom y en figuras. Establece récord mundial en figuras con 820 puntos. Yo no soy experto, pero imagino que son un chorro de puntos. En el 2005, Campeonato Mundial en Orlando. Y luego ganas un oro en slalom y figuras, categoría MP1,
y implantas un nuevo récord mundial. En el 2014 te nombran el esquiador con discapacidad del año. Bueno, Jorge, ¿cómo le hiciste para regresar a esquiar? Primero, ¿cómo le hiciste tú? Eso es lo que más, o sea, ¿cuál fue el resorte que dijiste? Este güey se va a volver a echar al agua y va a volver a esquiar. Y aunque se rompió, como tú lo dijiste muchas veces, el hocico haciendo lo que más le gusta, va a regresar a hacer lo que más le gusta. Dime qué pasó adentro de ti, por favor. Mira, a mí... esa sí me cuesta mucho trabajo entenderla. A mí me encanta cómo lo narras tú, porque... Bueno, pues me encanta, me encanta. Fue. No, es que no fue así. ¿No fue así? No, claro que no. No, mi vida no es tan lineal y tan... Yo la verdad es que me accidenté y entonces tuve la suerte, porque otra vez, repito, tuve mucha suerte. Tuve la suerte de que tuve un terapeuta físico que me supo plantear la rehabilitación como un entrenamiento deportivo y no como un campo de concentración. y entonces, claro, me empezaba a plantear la terapia, los desafíos, y entonces me acuerdo que lo primero era un día en la silla de ruedas, oye, pues vamos a la calle, y me acuerdo que en la calle, ahí en la casa, eran como unos bloques de concreto. Entonces me acuerdo que el primer día pude empujarme 3 bloques. Y al día siguiente fueron 6. Y luego fueron 9. Y luego dije, bueno, oye, pues, ¿sabes qué? No puedo esquiar, pero pues me voy a poner a nadar. Me acuerdo que nadaba mucho y nadaba en el lago y nadaba sobre todo de dorso porque era mucho más fácil. Y miraba el cielo y es increíble. No solo era la rehabilitación física y volver a ponerme fuerte, sino la cantidad de cosas que iba yo resolviendo brazada por brazada. Por supuesto, en ese momento no sabía que podía esquiar. Algún día dije, ay, voy a esquiar, y esquié en una tabla ahí de panza, aburridísimo, horrible. Y un día en una revista de esquí vimos una foto de un cuate que esquiaba sentado. Y entonces mi hermano y yo, no es que viéramos la foto, la estudiábamos. Vamos a decir, a ver, ¿qué onda con esto? Y de repente mi hermano se iba a ir al campeonato mundial en Miami, en West Palm Beach. Y bueno, pues averiguamos y nos fuimos, mi mamá y yo, a una escuela de esquí a aprender a esquiar sentado. Y entonces fue llegar ahí y ver a todo el mundo ahí en silla de ruedas y los esquís. Yo llevaba una lana que me habían dado unos amigos para comprarme un esquí. Me acuerdo que me eché a esquiar. Esto es muy importante y muy divertido porque cuando yo me eché a esquiar la primera vez, que me ayudaban a salir, primero como con la cuerda atorada y luego pues yo, como no funcionan las manos, pues la sacaba y la agarraba con las muñecas. Los cuates estaban enloquecidos de que yo pudiera esquiar. Nunca habían visto a esquiar a una persona que no pudiera agarrarse con las manos. Farmacias del Ahorro se suma nuevamente a Teletón para que más niñas y niños continúen con sus tratamientos y terapias. Tú también puedes apoyar de 2 maneras. Adquiere un termo con causa como este o haz tu donativo en la app, en cualquiera de las 1,800 sucursales o en la página fahorro.com. Lo que tú haces cambia todo, porque Farmacias del Ahorro te queremos bien. Pero en la lancha iba un cuate manejando, que además era parapléjico, y mi mamá. Entonces yo decía, pues esto no debe ser tan complicado, si ahí va mi mamá. Muy importante y muy útil en la vida tener mucha madre, mucho padre o quien funja como tal. Porque yo creo que eso te ayuda a la certeza de lo que estás haciendo, voltear y tener ese reflejo de seguridad y de certeza. Esa fue la primera vez que esquié. Y por supuesto... ¿Qué cara te ponía tu mamá desde la lancha? Me acuerdo que era una cara como de una sonrisa gigantesca, como de... que yo creo que además era mero reflejo como de la mía, ¿no? O sea, como o sea, de una parte de Jorge que se está reconstruyendo, esta parte como de desafiar también lo que no funciona, ¿no? O sea, yo creo que mi mamá tiene mucho esta como actitud y mentalidad un poco rebelde, tal vez un poco como yo, que me gusta ¿Y rebelar. tú qué sentiste en el primer jalón?
Al principio era como medio aburrido porque iba a la cuerda y agarré. Y cuando sí sentí, cuando agarré la cuerda con los brazos y empecé a moverme y tal, esa sensación de estar sobre el agua, de sentir la fuerza de la lancha, de sentir lo fresco del viento. ¡Wow! Esa es como esta pasión. Fue como volver a nacer. Sí, fue como que dentro de esas partes de lo que se había muerto de Jorge, había una parte que renacía y una parte en la que renacía esta conversación de regresar al muelle a platicar de la cuerda, de la lancha, del agua, y volver a tener ese encuentro y esa posibilidad de platicar con mis amigos de lo mismo. Hace poco, Jorge, fui a un retiro en donde, no recuerdo cuál era el autor, es el que escribió un libro que se llama El viaje del héroe, y dice que en la vida lo que tenemos que buscar es aquello que nos hace despertar y sentirnos vivos, ¿no? Así veo ese buscar volver a esquiar para volver a sentirte vivo, ¿no? Sí, yo creo que eso está muy bonito, porque yo creo que yo me descubro haciendo muchas cosas en la vida de las que no sirven para nada. Para sentirme vivo, sobre todo en la parte deportiva. Vivo, claro. Sí. Y claro que esa parte de sentirte Imagínate vivo. para todo lo que sirve. Y esa parte vivir. de sentirte vivo ahí es como estos momentos de los que hablan, que se llaman como fluir. Cuando estás tan metido en lo que estás haciendo. Yo me acuerdo, o sea, de no solo un torneo, a veces en un entrenamiento, cuando estás entrenando, esquiando, y está toda tu concentración en lo que estás haciendo, se te olvida el mundo y sus problemas, pierdes la noción del tiempo, sientes que estás haciendo algo que está llevándote al límite de tus posibilidades, pero a la vez sientes pues que el asunto fluye. Y yo creo que esos son de estos momentos en los que te sientes plenamente vivo. Y no solo te pasa esquiando, yo creo que te pasa en una buena conversación con un amigo, te pasa en el trabajo cuando estás haciendo algo que sientes que vale la pena y que es útil. Yo creo que son de estos, digamos, el esquí es un pretexto para hablar de un momento para sentirte vivo, pero creo que hay muchos. Hubo un segundo momento que me imagino que fue otro segundo renacer, que se llama Tere. O sea, te accidentaste, volviste a esquiar, lograste todos tus objetivos y de repente llegó el amor de tu vida. Sí. ¿Qué es Tere para ti, mi Jorge? Pues mira, yo siempre lo he dicho, es como dice Benedetti, tú eres mis piernas, mis manos, mi amor, mi cómplice y todo. Y yo la verdad es que creo que está muy bonito como lo describes tú, porque me gusta mucho. Tú deberías escribir como la historia de mi vida, la dices más. Porque yo me acuerdo que entré a la universidad, entré al TEC de Monterrey, dizque muy rehabilitadito. O sea, ya podía esquiar, pues podía manejar, pues. Y me di cuenta, Chovy, que no estaba tan rehabilitadito. ¿Por qué? Porque me encontré una mirada que me llamaba la atención y yo sin darme cuenta, como que me decía a mí mismo, ¿cómo alguien se va a fijar en mí así? Y me costó trabajo aprender con muchas de las lecciones que me ha dado y que me sigue dando Tere todos los días. Aprendí que hay personas que saben mirar más allá de un marco con ruedas y mirar el cuadro que se está pintando. Y hay personas que no solo saben mirar, sino que tienen la valentía de Tere de decir, y yo quiero pintar ese cuadro contigo. Y me costó mucho trabajo aprender que hay personas que pueden aceptar cosas de ti antes que tú mismo. Y cómo a través de eso aprendes que tú también las podrás aceptar. Y para mí eso ha sido Tere y sigue siendo Tere todos los días, porque es esa persona que sabe mirar en mí
no solo lo que no funciona y que pudiera ser desafiante aceptar, sino la parte más complicada, que es aceptar mis potencialidades y exigírmelas. Y yo creo que en ese sentido, Tere es como un testimonio vivo de esta idea de que el amor es ciego. Pues no es cierto. El amor es el visionario más grande que existe, porque ayuda a mirar a las personas no solo como son, sino como pueden llegar a ser. Y Tere para mí es el desafío diario de recordarme el Jorge que puedo ser. Y pues eso yo lo agradezco, es como un regalo de todos los días, y también lo voy a decir, y es el desafío de todos los días, estar con alguien que te está recordando la mejor versión de lo que puede ser y que con amor me exige que no me quede corto. Pero fíjate, Jorge, lo que estás diciendo, qué increíble. O sea, de partir de un punto en donde quizás dices, ¿cómo alguien se puede fijar en mí? Dicho en otras palabras, ¿cómo voy a merecer el amor de alguien, no? A llegar al otro punto en donde ese alguien no solamente me acepta como soy y me enseña a aprender a recibir amor, sino que además me impulsa a llegar lo más lejos posible. Lo de menos es la silla, ¿ya? Sí, ahí no pinta. Es el sustantivo, no el adjetivo, es Jorge. Con silla, sin silla, el amor tiene ese poder, ¿verdad? Mira, y te voy a decir una cosa también. Yo tengo mucha suerte. Otra vez. No solo por Tere, que ya es tener suerte. Por la familia de Tere. Chovy, los príncipes azules llegan a caballo, no en silla de ruedas. Ay, Jorge. Y el cariño. Hay corceles que tienen dos sillas, dos ruedas. Fíjate, el cariño, la aceptación, la súper buena onda de los papás de Tere siempre conmigo, es algo que yo no dejo de asombrarme, de aprender, de atesorar, de valorar todos los días de mi vida. A ver, déjenme, Raquel, podemos hacer un corte porque tenemos un mensaje que te queremos compartir. A propósito de nuestra querida Tere. Creo que cuando tú hablas de ella, y hay mucha gente que no la conoce, la tiene que ver, la tiene que escuchar y la tiene que sentir. Y aquí está la gran Tere que te manda este mensaje. Porque tú, la gente decía, eso no va a funcionar, van a sufrir mucho, pero después de 33 años, tu sonrisa franca me sigue inspirando. Tus ganas de vivir, que contagian, nos llevan a vivir experiencias que nunca habíamos imaginado. Y tu convicción por trabajar para que salgamos adelante y por hacer de este mundo un mejor lugar, me invitan a seguir contigo para siempre. Algo más, dijo. Algo más, para que vean de quién estamos hablando, ¿eh? Yo creo que tú eres muy afortunado y yo creo que Tere también es súper afortunada, ¿no? Y sabes que ahí a mí me encanta. Es que la mirada de Tere lo dice todo, ve nada más la dulzura. A mí me encanta Tere porque es así, fíjate, es como un caramelo. Es dulce por fuera y súper firme en sus convicciones por dentro. Qué buena combinación. Porque además esto que dices es muy divertido. Por ahí algunas amigas de estas muy queridas de Tere, antes de cuando empezó a salir conmigo, cariñosamente la invitaron a echarse un café para advertirle la complicación que iba a ser. Claro. Y pues eso habla de esta parte de adentro del caramelo de Tere, de esta firmeza, de esa valentía, de esa decisión que a mí me ayuda muchísimo todos los días de mi vida. Un día leí un libro, Jorge, de Christopher Reeve, que se llama Still Me. Y cuando Christopher Reeve, ese Superman, se cae del caballo, dice que en un acto de confianza, o de, no sé si de confianza o de miedo, le da una vuelta más a la rienda. Y cuando el caballo tropieza con el obstáculo,
él no se puede zafar y no puede meter las manos y queda pues como lo hemos visto, ¿no? Y dice que llega al hospital, se llamaba Dana, la esposa, y le dice, déjame, la vida va a ser imposible, la vida va a ser insoportable con un cuate como yo al lado, ¿no? Y dice Dana que lo voltea a ver, dice Christopher Reeve que Dana lo voltea a ver a los ojos y le dice, mientras tú sigas siendo tú, yo voy a estar aquí contigo. Y así le pone al libro, Still Me. Detrás de todo lo que nos esconde, las máscaras, los títulos, la chamba, la opinión de los demás, hay algo en el corazón que no cambia, que somos nosotros mismos, ¿no? Y cuando ese alguien se enamora de eso, algo que es lo más profundo, entonces hay un encuentro de almas que es eterno, ¿no? Porque además, no puedo hablar de Tere sin hablar de tu tercer renacimiento. Y ahí les va, nada más para que se les quede el ojo cuadrado. Bueno, imagínense ustedes, y ahorita les voy a decir de quién estoy hablando. Esquiador profesional. Segundo lugar en el Campeonato Mundial Sub-21 en Calgary, en Canadá. Tercer lugar en los Juegos Olímpicos Panamericanos en Paraguay. Y recientemente, séptimo lugar en el Campeonato Mundial Abierto en Roseto, Italia. ¿Saben de quién estoy hablando? Del fruto del amor de Tere y de Jorge. De Pablo Font. Hoy un esquiador que también, siguiendo los pasos, porque sí digo los pasos de su padre y del amor y de la firmeza de su madre, hoy también pega un brinco al agua y pone la bandera de México en alto y se convierte nuevamente en un esquiador más de la dinastía Font. Dime qué es Pablo para ti, mi Jorge. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de Pablo? ¿Ha sido su papá, su maestro, su instructor? ¿Qué le has enseñado y qué has aprendido de Pablo? Otra vez, la versión tuya es buenísima. Yo digo que soy el entrenador, el papá, el maestro, y la verdad es que el maestro y el entrenador es Pablo. Y Pablo me ayuda. ¿Por qué, mi Jorge? A ver, ¿por qué? Porque Pablo, cada vez, por ejemplo, que vamos a esquiar, Pablo me recuerda qué es lo importante, me contagia de entusiasmo, de esperanza, cuando yo a veces solo estoy preocupado. Y Pablo me ayuda a recordar lo importante de disfrutar el proceso de lo que hacemos. Y yo creo que la posibilidad de ser papá de Pablo, yo creo que es el desafío más grande de mi vida. El tratar de ser el papá de una persona como Pablo y estar a la altura de él. Estar a la altura de su dignidad, el estar a la altura de su buena onda, de su sabiduría, de su determinación, de este cariño que da muy fácil. Y Pablo, creo que hay cosas que a mí me encanta que tenga estos logros porque son resultado de su perseverancia, de su entrenamiento, de su disciplina. Pero lo más importante para mí, lo que más me gusta de Pablo, son estos pequeños, grandes detalles, como que cuando llega alguien de esquiar, le ayude a sacar su esquí. Estos pequeños o grandes detalles de que cuando vamos a esquiar, quien me sube a la lancha con todo cariño, cuidado, pero fuerza y firmeza, y me carga para subirme a la lancha es Pablo. Y como yo lo que veo es Pablo como alguien que está descubriendo y ejercitando esta vocación de servicio y de generosidad con los demás, donde para mí, yo lo que te diría es que el esquí, como muchas cosas en la vida, es un pretexto. El texto es el corazón de Pablo. El texto es el florecimiento de Pablo. Y el esquí es un lienzo en el que él puede pintar y ser la mejor versión de él en eso. Pero a mí me gusta pensar
que Pablo es más grande que el esquí, más grande que las medallas y más grande que los resultados. Y yo creo que de eso va la vida, Chovy, de intentar ser más grande como persona que cualquier resultado que puedas obtener. Y ese es Pablo, por eso Pablo es mi maestro, es el que me enseña a que ahorita regresó ayer de Italia y su preocupación es que ¿cuándo nos vemos, papá, al próximo entrenamiento? Porque yo quiero ahora, ¿no? O sea, esa hambre de vida, esas ganas de ir por más en la vida, pues son las que a mí me llenan de vitalidad y de ganas de acompañar a Pablo en su camino. El hambre de vida es lo que mata el miedo. ¿Por qué? Porque, déjame, porque te hago esta pregunta. De repente, o sea, seguramente, bueno, en el ambiente de la familia, esquiar es como desayunar, comer y cenar en tu casa. Pero me imagino que cuando algún día Pablo te dijo, papá, quiero esquiar, probablemente sentiste un poco de miedo. Las ganas de vida de Pablo, las ganas de vida tuya, lo que tú habías superado, te hicieron como apagar esa vocecita que decía, hoy tengo miedo. Mira, ahí te hablaría de dos cosas del miedo. La primera es, otra vez, tu versión de los hechos es buenísima. No, yo soy fidedigno a tu historia, porque sí, yo me acuerdo, ayer te lo dije, ya soy un fontólogo. Después de haber... No, yo nada más te estoy complementando. Además les voy a decir algo. Tiene un libro este hombre, yo le digo el hombre font, que se llama Ensanchar la vida. Es un must, es una obligación. Voy a decir algo que se van a enojar todos los literatos. O sea, el Quijote de la Mancha es la pantufla al lado de Ensanchar la vida. Léanlo, por favor, es una belleza, es una belleza, es una belleza de vida. Pues fíjate, mira. Eres un Quijote, mi querido. Pues yo creo que, pues mira, me parezco en lo flaco y en los molinos de viento en los que ando sentado. Fíjate, cuando íbamos a esquiar, yo a Pablo siempre le decía, ¿quieres esquiar? Y la respuesta era, claro que no. O sea, uno dice que los niños sí hagan lo que quieran, pero no fregue a ver si el chamaco esquía. Y un día se acerca por ahí Sergio, mi hermano, y le dice, Pablo, ¿quieres esquiar? Respuesta inmediata, claro que no. Y Sergio lleva una relación con Pablo muy buena y creo que es alguien al que, pues por supuesto, yo quiero mucho y creo que Pablo también. Y tiene como esta capacidad emprendedora, esta capacidad de aventarse en cosas y también es el tío con el que el Pablo podía hacer lucha libre y subirse a la moto, cosas que a mí francamente se me dificultan un poco. Entonces llega y le dice, oye, Pablo, ¿quieres esquiar? Claro que no. Y le dice Sergio, ¿cuántos años tenía Pablo? 5. Bueno. Sí, o 3, no me acuerdo, era muy chico. Y le dice, mira, Pablo, es el momento. Entonces Pablo le dice, ¿es el momento, Sergio? Es el momento, vete por tus esquís de tortuga porque vas a esquiar. Y me acuerdo que Sergio lo ayudaba a esquiar ahí junto a la lancha muy despacito y tal. Y yo me acuerdo que eso en algún momento lo aprendí de Lore Duarte, que dirigía el sistema Teletón, que me decía, mira, Font, un líder es aquella persona que lleva a otros a donde solos nunca se hubieran atrevido a ir. Y creo que mi hermano en esa parte, en ese momento, fue ese impulso para estas ganas de hacer cosas que no es que apaguen el miedo, yo creo que lo redirigen, porque la cosa es esquiar, no a lo güey, para que no pase lo mismo, sería una estupidez, sería no aprender nada, sino tomar riesgos medidos, hacer las cosas como se tienen que hacer para poder disfrutar de las endorfinas de la vida, de hacer cosas pues desafiantes sin lastimarte. Y por otro lado también creo, Chovy, lo voy a llevar a un otro espacio que no tiene que ver ni con el esquí ni con Pablo. Yo me acuerdo que entre otras cosas que aprendí en la universidad es que el miedo te puede paralizar. En la universidad y en Teletón. Pero el miedo también te puede ayudar
a levantar la mano y a pedir ayuda. Y yo cuando lo hice me encontré con una comunidad que no solo me dio mi título profesional, sino que me ayudó a reconstruirme. Y también muchas veces frente al miedo de sentir que no quiero ser una persona inútil y tal, cuando he levantado la mano en Teletón me he encontrado una comunidad que me ha dado la oportunidad de tener un desarrollo profesional y de trabajar rodeado de amigos. El miedo construye comunidad. El miedo te ayuda a darte cuenta que no tienes que ser Superman y que si tú levantas la mano, hay muchas manos que están dispuestas a estirarlas, a estar contigo, y se crean estas redes que en la vida te salvan y te impulsan a ser la mejor versión de lo que puedas ser. Oye, mi Jorge, pero a ver, un presupuesto del miedo para tener el valor de decir tengo miedo y que se levanten todas esas manos, necesitas una gran dosis de humildad. De decir, no puedo solo, soy frágil, pelpo, ¿no? ¿Qué papel juega la humildad a la hora que tienes que levantar la mano? Pues te lo voy a contestar con un ejemplo muy concreto de un amigo al que adoro, al que quiero mucho, y que es de las personas que han sido un sello indeleble en mi vida. Y se llama Fernando Landeros. Y es un güey que lo que me ha enseñado es que un líder no busca seguidores. Esos son caudillos chafas. Que un líder lo que hace es señalar una causa que vale la pena y decir con humildad, yo no puedo solo. Necesito de la ayuda de todos ustedes para alcanzar esta causa que vale la pena. Y esta sí tiene que tener seguidores. Ese es el liderazgo de la humildad, Chovy. Ese es el liderazgo de la fortaleza, de la vulnerabilidad que yo he aprendido de ti. Y yo creo que ese es como estos, cuando hay que cambiar el paradigma de lo que es ser una persona que inspira con su liderazgo. Y yo tengo el privilegio, y lo puedo decir aquí, a ver si no lo editan después, pero yo tengo el privilegio de verte en toda tu luminosidad. Muchas veces, en el Chovy que el otro día lo decía, oye, si tomamos así el número de años que tiene la Fundación Lazos y la Fundación Teletón y ahora Freedom y la Fundación Converdad, y le sumamos, eres un anciano en testimonios de servicio. Y eso es incuestionable y lo sabe y lo conoce todo México y muchas partes del mundo. Pero yo además tengo el privilegio de haber estado contigo en momentos no luminosos, en los momentos en los que salían algunas lágrimas. Y yo lo que he aprendido con eso es a quererte más y a reconocerte más. Y esa es esta parte de humildad. ¿Sí me explico? Esa parte en la que lejos de perder autoridad, se gana y además se gana amistad. Ay, mi Jorge, ¿cómo te agradezco yo? ¿Te acuerdas de un viernes, el día del Teletón? Estábamos en Televisa, tú y yo. Los teletones todavía duraban 30 horas. Y estábamos tú y yo solos en un auditorito. Y yo te lloraba y te lloraba y te lloraba. Y decía, no sé, no puedo con esto, caray. Y me acuerdo que me dijiste algo así como quizás estás pasando por la noche oscura del alma, ¿no? El día del Teletón. Y yo tenía horas para recomponerme, para reconstruirme, para salir sonriendo y decirle a todo México que se podía, cuando el que no podía era yo, ¿no? Y en ese momento tú fuiste mi trampolín, porque me escuchaste, me desahogué y me acuerdo que brinqué más alto que nunca, ese Teletón. Yo me acuerdo perfecto. Y ahorita fuiste mi red. Te fijas, ahorita lo saqué aquí porque me acuerdo que
Si me permites, voy a compartir lo que te escribí ese día. Querido Chovy, ayer que platiqué contigo te vi triste. Primero me enojé mucho. Le reclamé al jefe. Óyeme, hijo del maíz, mi hermano Chovy se siente desamparado, insuficiente, triste y con el teletón encima. ¿Y tú, ontas? Claro, como Dios es un poco cegatón y torpe de las manos, y además como tal vez le gusta hacerme reflexionar, no contestó de inmediato a mis quejas. En la espera y en el silencio me di cuenta que así no es el asunto. El amor no se arranca, ni se exige, ni se roba, ni se obliga. Se invita, se espera, se regala, se recibe y se agradece. Es a veces en el vacío que se siente donde se abre el espacio que puede llenarse de amor, de cariño y de comprensión. Bienaventurado Chovy, porque tu vacío hoy es como un asiento libre del metro, donde estoy seguro que querrá viajar el amor contigo. Déjalo subir, déjate llevar. Invítanos a tu viaje en este teletón. Así pasé de la queja a la solicitud. Hazme, Señor, un instrumento de tu amor y déjame servir de prótesis este fin de semana a mi hermano Chovy. Ya el lunes lo mandamos a rehabilitación. Dios bendice, porfa, Chovy. Y a mí sígueme bendiciendo con tu amistad. Me acuerdo perfecto del privilegio de sentir que yo podía hacer la muleta y la prótesis de Chovy. Lo fuiste. En un ratito. Lo fuiste, ¿no? Siempre no cabe duda que la batalla más grande es contra uno mismo. A ver, mi Jorge, bueno, gracias por recordarme eso. Y déjame, te hago algunas preguntas para terminar, ¿no? Hoy, ni más ni menos, tienes una chamba que para la fundación, caramba, es como el que riega la planta, ¿no? Que es ser director de filosofía de la fundación. Hoy ¿cómo sientes esa misión hoy en tu vida? Híjole, Chovy, es de esas cosas que me ayudan a levantarme todos los días, sintiendo que puedo servir. Y sobre todo, no sabes cómo agradezco el privilegio de trabajar para quienes trabajan en la trinchera. Y una cosa que me encanta del trabajo que hago en Teletón es esta como trabajar fuera de los reflectores. Porque es un regalo increíble el sentir que tu trabajo trasciende y que algunas ideas, reflexiones, decisiones, a veces desafiantes, incluso en el comité de ética y tal, cómo pueden trascender sin que tú estés en el aparador de nadie. Y a mí me encanta esa parte de mi trabajo, sentir que si hay algún médico, algún terapeuta, alguna colaborador o colaboradora de la fundación que puede hacer mejor su trabajo con algo en los cual nosotros podamos servirles de plataforma y que ellos sean los protagonistas, porque así lo son. Eso es lo que más disfruto de mi trabajo. Maravilla, es un honor tenerte ahí, Jorge. No podía haber mejor ser humano ahí, ¿no? Déjame, te hago 3 preguntas para finalizar rápidas. Eres un hombre lleno de... Vas a decir que otra vez estoy inventando. Tu versión. Sí. Mi versión, pero es la real, la de él no es tan real. ¿Qué te da paz en la vida? ¿Cómo le haces para llenarte de paz en tu vida? Mira, yo creo que la verdad son varias cosas, ¿no? Porque de repente, pues igual que a ti, Chovico, cualquiera, pues de repente se hacen tormentas, ¿no? Y a veces las tormentas, las peores son las invisibles, las que solo se detectan con el sismógrafo del cariño con alguien más. Y yo de repente te decía ayer que ha habido etapas de mi vida que me ha costado trabajo, en el que yo sentía que me iban a dar el premio Nobel de la ansiedad con especialidad en escenarios catastróficos. Y te dije que te iba a ganar. Sí. Y entonces te diría que de las cosas que me han servido mucho ahí, yo creo que son en muchas dimensiones, porque la vida es multidimensional. Una es tener espacios de silencio para preguntarme y recordarme
cómo quiero ser recordado y qué es lo que importa y cuáles son los valores que quiero que sean la brújula de mi vida. Que esa es una dimensión tal vez un poco más espiritual. Una dimensión muy pragmática. Cuando el escenario es súper complicado, cuando sientes que tu vida es como un velerito que está en la mitad de un huracán y que el viento se lo está llevando de aquí para allá, lo que más me ha servido es tener una meta inmediata, concreta y específica para ese día y levantarme por la mañana y tratar de preguntar ¿qué toca hoy? ¿Qué está esperando la vida de mí hoy? Como decía Víctor Frankl, no hay que preguntarse por el sentido de la vida, es la vida la que pregunta y hay que intentar responder. Y el desafío es tener estos momentos de silencio en un mundo rápido y ruidoso que a veces no te da oportunidad de eso, y ponerle a ese velerito una meta es ponerle un timón en el que sientes que te vuelves a sentar en el asiento de tu vida y no eres una víctima del huracán, sino que eres protagonista de tu vida. Y algo que a lo mejor suena muy elemental, pero que es físico también. A mí me ha ayudado mucho el hacer alguna actividad física. Y algo que descubrí de manera totalmente aleatoria. Me acuerdo que cuando tomé un curso de buceo, coincidió que había tenido unos ataques de ansiedad que eran horribles, siempre espantosos. Y de repente tenía que hacer ejercicios de respiración y eso. Y de manera totalmente aleatoria fui descubriendo cómo el tomar conciencia de mi respiración me traía al aquí, a la hora, al presente, que es donde puedo modificar cosas, y no a ese futuro catastrófico que ni existe, más que en mi mente, y que me generaba mucho ruido. Y parece mentira, pero el aprender a respirar, eso también lo he aprendido mucho con Pablo, como antes de un torneo se empieza a poner nervioso y es un tema de tomar conciencia con esta respiración, poco estética porque hay que inflar la barriga cuando se respira bien, pero esta respiración abdominal, conciencia de eso y que te regresa a esa paz desde la cual ya puedes tomar decisiones y visualizar. Esas son algunas de las cosas muy concretas que me sirven en la vida. Eso decía un autor que me encanta, que se llama Eckhart Tolle. Decía, si pudiera recomendar una sola meditación, sería la respiración consciente. 2 preguntas más. Si hoy, Jorge, fuera el último día de tu vida y tuvieras enfrente a Pablo y tuvieras que darle un solo consejo para tu vida, para su vida, ¿qué consejo le darías a Pablo? Que sea Pablo. Que sea Pablo, que no sea la caricatura de nadie más, que sea el protagonista de su vida y que cuando tenga dudas, mire dentro, porque en ese mundo interior de Pablo, ahí están todas las respuestas que la vida le pueda preguntar. Y creo que lo que más me gustaría decirle con eso es 2 cosas. Confío en ti, te quiero mucho. Y ese es el Pablo en el que yo confío. Y ahora sí la última. Si hoy te pudieras tomar, hoy por la tarde, un cafecito con Dios, ¿qué le preguntarías? Yo creo que le preguntaría, pues lo agarraría de asesor o de coach, la verdad, así como de decir, oye, ¿De qué hablarías con él? Yo creo que de mi propósito y de sentido de vida. Y decir, y como preguntar tal cual con alguien, ¿voy bien o me regreso? Y como no hay regreso, más bien dime cómo ajustarle y recalcularle. Pero yo creo que ese sería como un diálogo con él, es si estoy siendo la mejor versión de Jorge y si estoy siendo testimonio de lo que vale la pena en la vida. Y la verdad, también no solo sería preguntarle, sino sería pedirle ayuda. Es decir, pues no seas gacho, ayúdame
a no perderme en mis preocupaciones, en mis ansiedades, en mis problemas tontos. Ayúdame a centrar mi brújula en lo que vale la pena y sobre todo, ayúdame a cerrar la boca y a escuchar lo que los demás me están pidiendo que haga para servirles. Qué maravilla, mi Jorge. Yo no soy Dios ni mucho menos, pero soy un hermano en la vida que te adora y que te admira. Y si pudiera escuchar lo que Dios me está soplando al oído, te diría, no te regreses, vas muy bien. Muchas gracias, mi Jorge, por esta entrevista. Como siempre, es un enorme placer aprenderte. Gracias de corazón. Igualmente, aprenderte, sentirte y poder ser cómplice tuyo. Yo me acuerdo un día que yo tenía un proyecto ahí contigo del bicentenario, que no sé qué, yo estaba trabajando y de repente hablo para pedir una cita, para dar seguimiento y me dice, ¿que no te han dicho que Chovy ya renunció a eso? Y yo, Dios de mi vida. Y yo casi me quedo sin otro trabajo que tenía y tal. Y me acuerdo que me contestaste y me acuerdo con mucho cariño así, Jorge. No, fíjate, te viste muy sensato. Y muy generoso, la verdad, como eres. Me acuerdo que me dijiste, mira, si yo te provoqué algún problema, hasta económico, házmelo saber y yo voy a hacer frente. Y me acuerdo que te contesté, lo mismo que te contestaría hoy después de este podcast. Me acuerdo que me dije, mira, eso me saco por tener amigos como tú. Y si me invitas a otro proyecto ahorita te volvería a decir que sí. Muchas gracias, Chovy, por esa complicidad, ese privilegio de, además de estar cerca de ti, de poder ponerme de los adjetivos que sí valen la pena en la vida, que ser tu amigo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Yo más a ti, mi Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. En Farmacias del Ahorro Te queremos bien.